Bueno, tienen otros 2 o 3 nombres, pero nos vamos a quedar ahí, no los quiero hacer tanto bolas. Dándoles un poco de contexto, en este libro se relata parte de lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Miren, el pueblo de Israel es un pueblo muy bendecido por Dios, todos lo sabemos, amén. Es un pueblo escogido por Dios. Israel, yo estoy convencido de que tiene que pasar por diferentes temporadas para llegar a su tiempo más glorioso, que es con el Señor. El pueblo de Israel es un pueblo que que ha tenido como que sus bajas y sus altas. De repente ha sido muy obediente y de repente ha sido el más desobediente de los pueblos. El pueblo de Israel sale, primero Dios va tratando con ellos, después los lleva a Egipto, pero realmente creo que lo que llevó al pueblo de Israel a Egipto fueron las malas decisiones con respecto a José. José había una palabra para él que podía impactar a toda su familia, pero por alguna razón su familia pues no lo quería. Era el ungido, era el que Dios le hablaba, pero la familia no lo quería y definitivamente lo tuvieron que vender como esclavo. Sus hermanos, la pasó mal, llega a Egipto. En Egipto se vuelve una persona muy próspera porque donde quiera que fuera José, iba bendecido por la palabra. Y es a veces lo que no entendemos, donde quiera que podamos estar, si Dios nos dice, bueno, tú vas a estar aquí en Acapulco, tú vas a ser bendecido. Si vas y te mueves a otro lugar donde Dios te llame, vas a ser bendecido. Pero aunque todos atentaran contra ti, tú vas a ser bendecido. Amén. José es llevado a Egipto y José se vuelve una persona tan bendecida que termina bendiciendo también. Esa bendición llega a caer sobre todo Egipto. Su familia llega ahí buscando ayuda, los ayuda. Desafortunadamente, a ellos les pasó, quizás como a muchos les pasa, que llegan a un lugar, la familia dice, ay, aquí está buenísimo, aquí hay que quedarnos todos. Y desafortunadamente, como José muere, los que conocían a José mueren. Entonces el pueblo de Israel, en vez de seguir siendo bendición en ese lugar, se vuelven esclavos. Llega el momento en el que Dios dice, ¿saben qué? Ya pasaron 400 años, escuché su clamor, los voy a sacar de ahí, los voy a llevar a otro lugar. Pero entre que llegan a ese lugar, el pueblo de Israel vuelve a cometer muchos errores. Y esto pasa comúnmente cuando Dios te quiere bendecir y no aceptas ese proceso. Empieza Dios a moverte y empiezas a perder cosas, empiezas a perder gente, familia, que no te das cuenta que si no te acercas a Dios, lo puedes perder absolutamente todo. El pueblo de Israel salió de un lugar que habían aprendido a vivir ahí, en un lugar donde eran esclavos, pero pues vivían. Y sacarlos a otro lugar era cambiar totalmente su mentalidad y la forma de ver las cosas. Tanto así que de ser esclavos, para tomar una tierra que Dios les había prometido, tenían que cambiar esa mentalidad de esclavitud a conquistador. Y durante 400 años, el pueblo de Israel era sustentado a través del trabajo duro, y a través de su trabajo duro era como ellos recibían comida, recibían sustento, recibían para su casa, pero no dejaban de ser esclavos. Entonces, cuando Dios los quiere llevar a algo mejor, dicen ellos, su mentalidad estaba tan esclavizada que prácticamente Dios tiene que acabar con esa generación y ahora sí empezar a trabajar con los que seguían, para trabajar esa mentalidad de conquistador que no cualquiera tiene. La mayoría, desafortunadamente, incluso hoy en el mundo, estamos más acostumbrados o queremos ser esclavos, preferimos ser esclavos que conquistadores, porque un conquistador es un líder, es una persona que está dispuesta
a llevar a muchos a un lugar. Ahora sí vamos a Números, capítulo 16. Y después de esta introducción breve, creo yo, le vas a poner ahí, si le pones el título, le vas a poner la rebelión. ¿Ok? Vamos a Números 16, por favor. 16, capítulo 16, versículo 1. Dice, Coré, hijo de ¿quién? De Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y de Natán. ¿Vamos bien? Y de Abiram, hijos de Eliab, y hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. ¿Qué dice ahí? ¿Tomaron qué? Gente. Tomaron gente, dile al que está a tu lado, tomaron un liderazgo. ¿Sí? Es importante esto porque actualmente, yo les decía el jueves, que actualmente hay mucho líder, pero mucho líder para lo malo. Y nos están ganando la batalla, no porque sean buenos esos líderes, sino porque los que tenemos que tomar el liderazgo, siendo del reino de los cielos, no lo queremos tomar. Entonces pones a 10 líderes allá afuera contra ninguno, porque dijéramos, aunque sea un líder, no, ninguno. El diablo escoge bien, escoge personas que van a poder liderar a muchos. Porque mientras él tenga esos líderes, va a poder extender lo más que pueda el reino de las tinieblas aquí en la tierra. Cuando tú y yo fuimos llamados para ser discípulos, es porque Dios quiere que seamos, ¿qué? Maestros. Amén. ¿Y de hacer qué? Discípulos. Y de hacer discípulos. Quiere decir que necesita gente que sean maestros, que sean líderes, que dirijan a esos discípulos. Por eso es tan importante nuestra visión, porque no podemos crecer, no podemos hacer nada, nuestras familias no van a poder ser impactadas, nuestra ciudad no va a poder ser transformada a menos que esos líderes empiecen a levantar y empiecen a ser respaldados por Dios. Ahora, Coré no es el modelo de cristiano, no es el modelo de la persona que se levanta a favor de Dios. Es a favor del que se levanta en contra de lo que Dios ha establecido. Porque dice en el versículo 2, y se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Cuántos varones? 250 de los hijos de Israel. Y no levantaron a cualquiera, levantaron a los príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. En ese momento, Coré fue tan audaz, tan astuto, tan inteligente, quizás, no sé, que fue capaz de convencer a la élite del pueblo de Israel, a los que estaban más arriba. Coré tenía un liderazgo increíble, fue a convencerlos. Te decía, en el reino de Dios se necesitan esa clase de líderes que estén a favor del reino. Pero mientras no se levanten los del reino de Dios, los del diablo, los de Satanás, los del chamuco, como les quieras decir, se van a seguir levantando. Y van a seguir tomando a aquellos que están más arriba. Aquellos puestos de liderazgo los van a tomar. Porque nosotros no estamos, que no es que no estemos capacitados, ni que no estemos respaldados, es que no queremos a veces tomar el lugar que Dios nos ha dado. Y eso es importantísimo porque van a pasar los años y Dios te ha llamado quizás, no sé, a liderar, a enseñar, a evangelizar, a hacer ciertas cosas en donde si tú no te levantas, 10 más se van a estar levantando en contra del reino de Dios.
Y no es que tu lucha sea contra ellos, pero los planes del enemigo siguen siendo planes y se siguen desarrollando. Pero para que algo se establezca aquí, en la tierra, es necesario que tú y yo nos levantemos. Amén. Varones de renombre, fíjate, y dice todavía en el 3, y se juntaron ¿contra quién? Moisés y Aarón. Mira, te voy a decir algo bien importante. ¿Quién era la persona más preparada entre Moisés y Aarón? Aarón era la persona más preparada. Aarón era el que estaba en la presencia de Dios continuamente. Aarón era quien escuchaba también la voz de Dios. Aarón era el sacerdote de la familia. Pero Aarón no fue escogido para liberar al pueblo de Israel. Dios escogió un modelo de varón que pudiese dirigir. Moisés se especializó en dirigir ovejas, en tener rebaños. Tú y yo a veces decimos, es que se necesita alguien que sepa mucho la palabra. Se necesita alguien que sepa mucho de la presencia de Dios, que se aprenda esto, que se aprenda aquello, que se aprenda lo otro. Moisés era pastor de ovejas, aunque venía instruido a través de las enseñanzas o del conocimiento de los egipcios. Realmente él, donde fue instruido respecto a liderar, respecto a dirigir, fue en el desierto, con las ovejas de su suegro. Tú puedes ser tal vez no muy bueno con la palabra, no vas a ser tal vez el mejor en ciertas cosas, tal vez no vas a ser el que mejor ora, pero muy posiblemente Dios te llamó para liderar, como a Moisés. Y te va a poner un Aarón que te va a estar recordando la palabra continuamente. Yo tengo a mis Aarones, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi cuñado y la gente que está más cerca de mí, que me va recordando la palabra y que a veces me dice, ahí te equivocaste. Le digo, sí es cierto, me equivoqué, pero no me siento mal por eso. Tengo que estudiar más, nada más. Pero sí sé que Dios me ha llamado a liderar, igual que a algunos de aquí, o igual que a muchos que están allá afuera y que actualmente no se congregan, pero Dios los llamó a liderar. Y prefiero yo estar levantado haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, a estar acostado a esta hora y sin buscar la presencia de Dios, sin escuchar la voz de Dios. Porque muchos dicen, es que me han atacado. Se van a seguir levantando. Se van a seguir levantando hombres y mujeres como Coré en contra del reino de Dios, aún en la propia iglesia. Porque recordemos que esos son del pueblo de Israel. Y se fueron con los que tenían más influencia, que eran los príncipes de la congregación, de los del consejo y varones de renombre. O sea, tenían las mejores características. Agarró a los mejores. El diablo está preocupado por tener a los mejores en sus filas, mientras que Dios escoge a quien Él quiere. Todavía nos da la palabra y nos dice, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué quiere decir? Que no va a depender de que si tú eres el mejor. Recordemos algo. Dios manda a 12 a ver la tierra prometida. Y de los 12, ¿cuántos regresan convencidos de que esa tierra es para ellos? 2 solamente. O sea, ni siquiera los 12 escogidos, los 12 príncipes, que eso viene más adelante, claro, son capaces de ver la promesa de Dios. Les decía que
que Dios tenía que cambiar la mentalidad de esclavitud, de que todo me lo dan a través del esfuerzo, a una mentalidad de conquistador. De Dios me lo dio, pero yo me tengo que esforzar para conquistar, planear, ver, hacer, juntar, discipular, enviar. La mentalidad que Dios quiere formar en nosotros es muy diferente a la mentalidad que el diablo maneja allá afuera. Allá le dice, haz esto y te voy a llenar de riquezas. Mientras que Dios nos dice, haz esto y hay una promesa para ti. Tal vez no sean riquezas, es tu familia, su trabajo, son otras cosas. Pero allá afuera solamente están concentrados, o el reino o el diablo lo que usa es el dinero propiamente, para poder convencer a los demás. Fíjate lo que le dicen a Moisés. Le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está ¿quién? Jehová. ¿Por qué pues os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, a todos los que estaban ahí, se creían los mejores, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón de quien Jehová escogiere, aquel será santo. Estos baste, hijos de Leví. Ahí como que hay un revoltijo, ¿verdad? Pero Moisés les da una instrucción. A ver, si ustedes son los buenos, hagan esto y Dios los va a escoger a ustedes. Necesitamos que Dios nos confirme muchas cosas. De repente cuando yo no me quiero mover y hacer algo, o que viene algo contra mí, le digo, Señor, dame algo, una señal, un brillo, algo, lo que sea, pero dime, porque a veces yo no sé para dónde darle ni qué hacer. Moisés le dio la clave. Si ustedes lo que van a hacer, que están armando una rebelión, están armando algo que no es de Dios, pero si ustedes lo quieren hacer y quieren darse cuenta, si Dios los respalda, hagan esto. Una instrucción les dio Moisés. Moisés no se estaba negando. Moisés simplemente les estaba dando la opción de que se dieran cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal. Tú y yo, a las personas, lo que hacemos es presentarles el evangelio para mostrarles que lo que están haciendo, muchas de las cosas que están haciendo están mal. Pero al final son las personas que van a decidir. Nosotros no podemos decidir por ellos. Ellos en su corazón, el Espíritu Santo les va a hacer sentir si realmente están mal o no. ¿Cuál nos quedamos? En el 8. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación? ¿Para qué? Para ministrarles. Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. Procuráis también que el sacerdocio, ministrar la presencia de Dios. Coré era parte de la tribu de Leví y era su responsabilidad. Ya tenían un trabajo que hacer, pero no les agradaba hacer ese trabajo. Y a veces como siervos de Dios no nos agradan hacer ciertas cosas, pero son a las que Dios nos llamó. Cuando fui llamado a ser pastor, no creas que brinqué de alegría. Yo dije, Señor, ¿no será que me quieres para que sea un gran músico y esté acá en conciertos y esté haciendo acá esto y me presente en tales lugares? Y me dice Dios, no, Moisés René Boyer Ríos, no es por ahí.
Y yo, chale, y me rascaba la cabeza y decía, pero a mí no se me pegan los versículos. No se me pegan. Sí entiendo la palabra, pero no soy tan bueno memorizando. Y he visto algunas conferencias de pastores que digo, wow, sacan el versículo de memoria, los capítulos de memoria, los libros casi de memoria. Digo, ¿cómo le hacen? Yo no lo hago y no me sale. Yo decía, Dios, no puedo. ¿Cómo crees que yo voy a dirigir a tu pueblo? Y cuando leía a Moisés me daba cuenta de lo mismo. Moisés tartamudo, se le trababa la lengua para todo. A Moisés de la Biblia, ya no yo. Al Moisés de la Biblia todo se le trababa la lengua. No, el idóneo, o el que uno creía que es el idóneo para poder dirigir al pueblo era Aarón. Pero Dios quería a Moisés, y Moisés tenía el carácter para poder mostrarle a su pueblo la tierra prometida. Y ahí es cuando decimos, ¿por qué lo llamas a él y no me llamas a mí? Hay muchos que quisieran hoy en día ser pastores y Dios los llamó a otras cosas. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios. Y estos querían a fuerzas tener un lugar además del que ya tenían. Ellos ministraban la presencia de Dios. Y les pregunta a Moisés, ¿también quieren el sacerdocio? ¿También quieren el lugar de Aarón? Porque no escuchaban la voz de Dios. Ellos no la escuchaban. Ellos se movían de acuerdo a sus intereses, a sus inquietudes. Había una rebeldía en ellos que se estaba volviendo una rebelión en todo el pueblo de Israel. Que en ese momento estaban en el desierto, que en ese momento estaban en camino a lo que Dios les había llamado. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él qué? Murmuréis, o sea, o hablen de él. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, ¿qué? No iremos, no vamos a ir, no vamos a hacer lo que tú digas. Ya no querían escuchar a Moisés, ya no querían escuchar lo que les quería decir, porque el plan de ellos era otro. Y sabes, tú y yo podemos tener muchos planes, pero cuando vamos contra los planes de Dios, se va a poner difícil la situación. Porque si Dios te llamó a hacer algo y tú andas de rebelde queriendo hacer otras cosas, va a haber consecuencias. Siempre hay consecuencias. Es poco que nos hayas hecho venir. Fíjate ahora el reclamo de ellos. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que ¿qué? Que destila ¿qué? Para ellos ahora decían, era buena tierra Egipto, no era tierra, era pura arena. Pero ellos decían que ellos estaban mejor siendo esclavos con los egipcios. Yo me sentía mejor siendo esclavo, porque de ahí fluía leche y miel, dice. Eso de leche y miel es como cuando te dan una Maruchan. Dices, wow, la Maruchan. No, que te hagan un verdadero sushi o un verdadero ramen japonés. No es lo mismo que una Maruchan. Más a nuestra cultura. No es lo mismo que te den que te hagan un mole con la pasta que te venden aquí en el mercado, de una cubeta, a que una persona te haga un mole desde cero, desde los ingredientes más básicos.
Hace poco yo le preguntaba a mi papá acerca del mole, porque lo habíamos visto en una prédica, y él me decía, tu abuela sabía hacer el mole desde cero. Tu mamá lo hace con la pasta que venden ahí en el mercado, pero dice, tu abuela lo sabía hacer desde cero. Dice, pues no es lo mismo. No es lo mismo. No es el mismo sabor, no es el mismo sazón. Se sabe quién lo está haciendo desde el que uno lo huele. Entonces, ellos decían, te lo voy a poner así, estaba mejor el prefabricado que lo que nos quieren presentar ahora. Que según la tierra que fluye leche y miel, dice, allá ya fluía leche y miel. Sí, pues, pero esa leche y esa miel no era tuya. Les estaba diciendo Dios, no era tuya, no era para ti. Esa tierra era para los egipcios, nada más. Por eso a ellos los hicieron esclavos ahí, porque ellos no eran de ahí. Ahora todavía les dicen, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros, ¿cómo? Imperiosamente. ¿Qué le estaban diciendo ahora a Moisés? Eres nuestro emperador y así nos estás tratando. Como si nosotros fuéramos tus siervos. Como si nosotros fuéramos a servirte a ti. No, Moisés fue puesto ahí porque Dios quiso. Moisés no quería tampoco ese asunto. Moisés nunca quiso ese lugar. Y si tú lees Éxodo, te vas a dar cuenta que el carácter de Moisés era idóneo para dirigir, pero no era un lugar el cual él quisiera o para el cual él haya estudiado. Yo estudié el Instituto Bíblico no porque quisiera ser pastor, yo sabía que había un llamado, pero yo estudié el Instituto Bíblico porque eran repetidas muchas de las predicaciones que llegué a escuchar de mis pastores, repetían la misma predicación de los mismos versículos y de los mismos libros siempre. Ni una sola vez, ni les gustaba meterse a ese libro de Números. Porque parece un libro muy difícil, pero tiene sus cosas también. Ya después entendí, es que Dios me quiere dar palabra para mucho. Igual que al Moisés de la palabra. A Dios le hablaba a él. Se estaban quejando y volviéndose a quejar. Porque según ellos, Dios los había llamado, o más bien Moisés los estaba llevando a la muerte. Dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Qué querían? Ni terrenito nos has dado. Nos prometiste terrenos, viñas, lugares. Vinimos bajo la firme promesa de lo material. Era lo que le estaban diciendo. Condicionaban su amor o condicionaban el seguir a Dios pensando en las cosas materiales. Yo quiero mi tierra que fluye leche y miel. Yo quiero mi terreno. Yo quiero mi lugar. Es más, ya no estoy contento con ser levita o de la tribu de Leví. Ahora quiero ser de los sacerdotes. Inconformes con lo que Dios les había dado. Dice, ni tampoco nos has metido en tu tierra que fluye leche y miel, ni has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Necios. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún unas no he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón.
Y tomad cada uno su incienso y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario, dando órdenes. Moisés, ¿a cuándo les gusta recibir órdenes? ¿Sí te gusta recibir órdenes? ¿O eres de los que, chale, otra vez, ya empezó? Cuando Dios nos da una orden, o cuando Dios nos da una orden a través de otra persona, decimos, ¿otra vez? Sí, otra vez. ¿Por qué Dios puso a alguien así para mí? Otra vez. Estaban, el pueblo de Israel, bueno, estos 250 estaban enojados con el liderazgo de Moisés, porque sentían que Moisés no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y Moisés solamente hacía lo que Dios quería que hiciera. Era todo. Si Dios no le decía a Moisés que se moviera, Moisés no se movía. Moisés solamente atendía a la voz de Dios. Y el pueblo de Israel, como no quería tener nada que ver con la voz de Dios, decía, tú dile a Moisés y Moisés que nos diga a nosotros. Pero ellos ya estaban enfadados. Querían otra cosa. Querían otro líder. Ya habían visto que Coré más o menos la armaba. Pues dice, pues con él. (18) Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová, ¿qué pasó? Apareció a toda la congregación. Y Jehová habló ¿a quién? A Moisés y Aarón, diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Todos los que se habían puesto en contra de Aarón y de Moisés, cuello. ¿Por qué? Porque había una rebelión, había rebeldía en ellos. Te digo, hay veces que tenemos líderes que tal vez no nos gusten tanto. O Dios nos llama a ser líderes que no queremos ser líderes. Pero Dios nos llama y a cada uno nos va poniendo en un lugar diferente y nos va acomodando y nos va diciendo, mira, tú por tus características, por estas cosas te voy a poner ahí. Yo le pregunté muchas veces, Dios, ¿por qué me quieres en este lugar? Yo, respecto a mi experiencia, no creo que sea el mejor. Y Moisés y muchos de los que estuvieron en puestos de liderazgo en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, no fueron los que humanamente podríamos haber dicho, a ese lo quiero de líder. David, ¿qué era? Pastor de ovejas. ¿Qué era Pedro? Pescador. Había cobradores de impuestos. Bueno, nada más para ver la vida de José. ¿Qué era realmente él? Es un administrador. Pero llegó a ser el segundo del más poderoso. O sea, Dios nos llama a personas que no precisamente a los ojos de los demás vamos a ser los mejores. Pero si Dios nos habla, hay que tener confianza en esas personas. Amén. Porque están dándonos palabra. Ahora, si Dios te llama a un lugar, disfruta ese lugar. Qué responsabilidad tan grande era que cuando bajara la presencia de Dios, cuando dice aquí, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento.
Bueno, en el 19, fíjate en el 19, la segunda parte de ese versículo. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Tener que tratar con Dios directamente. Y Moisés todavía le dice, pero aguanta, o sea, porque pues estaba por tomarse una decisión, Dios estaba tomando una decisión que para él no era complicada, pero para lo que iba a pasar, sí era algo difícil. Al menos para los que estaban ahí presentes. Y ellos se postraron, dice, sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué irarte contra toda la congregación? ¿Qué le estaban diciendo allá a Dios? Es uno nada más el revoltoso, llévatelo a él. ¿Para qué te llevas todo el pueblo? Es uno el que anda revoltoso y haciendo sus cosas. Yo pidiendo por mi ciudad, a veces sí le digo, Señor, es uno solo el que causa todos estos problemas en el mercado, en Acapulco. Es uno solo. Pero yo sé que Dios, si Dios quiere, no se va a llevar a uno, se va a llevar un montón. El que hace maldad y todos los que hacen maldad junto con él. Y algunos podrían decir, es que es mi familiar el que está haciendo maldad. Pues si no se arrepiente, si no busca a Dios, también se lo va a llevar a él. Y a quien sea. Porque Dios así es también. Tenemos a un Jesús que intercede por nosotros. Pero tenemos un Dios que es todopoderoso. Y que Él, en el momento en el que Él quiera, agarra y desaparece al que Él quiera. Así de terrible es. Es un Dios amoroso, capaz de dar a su Hijo, pero es un Dios terrible, capaz de destruirlo todo. Y nos los ha mostrado varias veces. Por eso cuando dicen, es que ¿por qué nos pasan estas desgracias en Acapulco? Porque Dios nos ha llamado, Dios nos llama y no queremos. Dios nos habla y hacemos como que no escuchamos. Dios nos aparta y nosotros nos apartamos más. Dios está al pendiente de nosotros y nosotros estamos haciendo como si no estuviera. ¿Tú crees que Dios no te ve cuando pecas? ¿O que Dios a mí no me ve cuando peco? Me ve. Y hay misericordia y gracia. Y por eso no me cae un rayo en ese momento si peco, cuando tú pecas. Pero no quiere decir que no va a pasar nada. Tenemos un Dios que tiene, te repito, tiene amor, pero tiene un tiempo. En cuanto dice ya, es ya. Estábamos hablando con uno de mis familiares y decíamos, creo que va a llegar el tiempo en el que Acapulco va a tener que decir, mercados ya no. Ya no. Hay muchas ciudades que no tienen mercados. Muchas. Y no tienen ambulantaje tampoco. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que hay un descontrol. Porque saben que se generan más gobiernos dentro de eso. Y imagínate que si Dios te preguntara o nos preguntaran, ¿quieren que se vaya toda la maldad? Adiós mercado. ¿Estarías dispuesto a aceptarlo? Ya no va a haber mercados. Y yo a lo que oro a Dios, Señor, pues lo que tengas que hacer. ¿Yo qué puedo hacer? Lo que tú tengas que hacer, hazlo. Yo oro por la gente. Yo pido por la gente. Yo le hablo a la gente. Yo busco forma de comunicarme con la gente. Pero si la gente no quiere entender, como Moisés aquí les está dando opciones y opciones y opciones para que no pase lo que va a pasar, porque Moisés está tratando de interceder por todos los demás, para que se lleve a uno nada más. ¿23? ¿Vamos al 23? ¿Sí, verdad?
Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y dile, apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y se fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis de ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram, de derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos, ¿y quiénes más? Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice ¿de qué? De mi propia voluntad. ¿Qué quiere decir? Que Moisés no quería hacer eso. Moisés decía, no, miren, créanme que yo no quisiera que les pasara algo malo a nadie de los que hacen maldad, pero no está en mis manos. Yo tengo que orar a Dios, Señor, guárdanos, que los que estén alrededor de ellos, Señor, cuídalos. Pero la situación en nuestro puerto está muy difícil, muy difícil. Necesitamos, hay un ejemplo que luego les pongo porque sé un poco de computadoras. Ya ves, cuando la computadora no jala, se tiene que reiniciar. Y los acapulqueños tenemos que reiniciarnos, reinventarnos, dicen algunos, buscar otra forma. Que Dios nos dio la inteligencia para poder usar nuestros talentos para hacer otras cosas. Que no tengamos temor de que si eso se acaba o aquello se acaba o el otro se acaba. No es casualidad de que cada rato se esté quemando los mercados. No es casualidad. Si es provocado o no, no es casualidad. Algo, Dios está harto. Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo fui a Tijuana hace 3 meses. 3 meses fuimos, ¿no? ¿O 4? No, pero ya tiene cuántos meses que fuimos. No de la ahorita, de la pasada. Unos 4 meses. En agosto. Fui al cine. Pagué mi boleto. Compramos lo que íbamos a comprar con mi papá. Iba con él. Para entrar a la sala, es un espacio grande. Y mi papá y yo estábamos así. No hay nadie. ¿Y a quién le entregamos el boleto? No había nadie vigilando. Nadie. Confiaban en que tú compras tu boleto y agarras y te metes. No hay quien vigile. No hay un vigilante ahí. ¿Y aquí en Acapulco cómo son? La entrada para el cine, ya para cuando vas a entrar a la sala, ¿cómo está la entrada? Está de aquí a aquí. Y está un fulano ahí que está revisándote el código. Si no, no entras. ¿Por qué? ¿Por qué se cuidan tanto del acapulqueño? Te decía que ahí en Tijuana nos dicen piojosos. Pero pues sí, aquí se dan mucho los piojos también en Acapulco por el clima. Allá en Tijuana no hay eso mucho porque no viven, no sobreviven allá. Es puro desierto, pura tierra. Pero aquí sí se dan. Bueno, si le dicen piojosos, pues que aquí se dan los piojos. No me ofende, a mí no me ofende porque digo, pues, sí, en algún momento de niño también tuve piojos. Pero así nos dicen allá, los piojosos de Acapulco, de Guerrero. Los piojosos de Guerrero. Así que no te creas que cuando vas para allá vas a llegar a tierra que fluye leche y miel. No, vas a un Egipto que no sabes ni lo que te espera. Es un Egipto. Si aquí piensas que es Egipto, allá sí vas a ganar, sí pero no te creas que es el mejor lugar. Por eso yo creo que Acapulco puede ser restaurado. Y que si algo va a pasar, que pase. Si nos va a caer una bomba encima, que nos caiga. No hay problema, pero que se haga la voluntad de Dios.
Yo oro para que los que más nos podamos salvar, nos salvemos. Cae en el 28, ¿verdad? Ya casi acabo. Decía Moisés que no hacía las cosas de su propia voluntad. Dice, si como mueren todos los hombres, murieran estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová ¿qué? No me envió. O sea, estaba dando opciones ahí. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos, ¿a dónde? Al infierno, pues. Entonces conoceréis que estos hombres que irritaron a Dios. Y es lo mismo que vuelvo a repetir. Si algo pasa es porque alguien irritó a Dios. Alguien le hizo colmar la paciencia a Dios. Y no nos vamos a hacer los muy santos o los muy perfectos. No, también si tú y yo hicimos enojar a Dios, arrepintámonos. Señor, perdóname, la he estado regando. Estoy contribuyendo a que el puerto se pierda, para no decir otra palabra. Puse yo también mi granito de arena para que como puerto nos esté yendo mal. No hice las cosas como las tenía que hacer. Miren, no nos hagamos, estamos viviendo en un lugar muy corrompido. Y a veces yo les digo a los que estamos en el mercado no son tus reglas. En el mercado son reglas de los que mandan ahí. Cuando ellos te piden una cuota, dala. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado para cubrir esa cuota. Amén. Si Dios te ha dado trabajo ahí, o si tú has buscado trabajo y has obtenido trabajo, porque Dios te ha dado para cubrir todas tus necesidades, aún las cuotas. Si tú te haces el valiente, buscándole como luego hizo en 3 pies al gato, es otra cosa. Pero de mi boca nunca van a escuchar, pónganse en contra de ellos. No, porque tu lucha no es contra ellos. Tu lucha es contra el diablo. Contra ellos no. Si Dios te quiere sacar de ahí y te ha dicho, salte de ahí, salte. Si Dios te dijo, vete para allá, vete para allá. Atiende la voz de Dios. Pero no digas, es que Dios va conmigo y nada me va a pasar. Cuando el diablo vino y tentó a Jesús y le dijo, aviéntate, que los ángeles van a venir y te van a agarrar, le dice Jesús, espérate, aguantémosle. ¿No tentarás al Señor tu Dios? Yo no estoy ni para aventarme ni para que los ángeles vengan, ni para hacer lo que tú me digas. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. Tan, tan. Eso es mi versión, claro. Pero la Biblia marca que Jesús no se creyó las mentiras del diablo. El diablo te va a decir, es que tú no puedes, si tú no te dedicas a esto que te has dedicado 30, 40 años de tu vida, te vas a morir de hambre. No es cierto. Si Dios te saca de un lugar y te pone en otro, si te cambia de un negocio a otro, es porque Dios de todas formas te va a sustentar. Si vas a volver a empezar, Dios va a estar contigo. Y era lo que les decía a su pueblo, los saqué de la esclavitud para llevarlos a un mejor lugar. Solamente sean pacientes con el proceso. Acapulco fue una potencia mundial, pero ya no lo es. Y muchas de esas cosas las provocamos los propios acapulqueños. Somos sucios. Llegamos tarde. Somos informales. No atendemos al consejo. Nos valen las reglas. Y así le podemos ir sumando. Pero ahora tenemos la palabra. Y podemos hacer caso a Dios. O podemos seguir como hemos hecho nuestras cosas mucho tiempo. Moisés les estaba diciendo, si pasa esto o aquello, si pasa esto, ustedes están bien. Si pasa esto, ustedes están mal.
Vamos por lo último, 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos, ¿a dónde? Al Seol, al infierno, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Pues se los iba a tragar también. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son sacrificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra ¿quién? Oye, ya habían matado a 250, ya se los había tragado la tierra. En medio de la congregación, todos vieron lo que pasó. Y seguían con sus cosas. Miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí una nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Dijeron: espérate. O sea, no. Y Dios sí, y ellos no. Aguanta. Y dijo en el 46, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos. Se entrega incienso pues para que no les pase nada. Dice: porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ¿a qué? O sea, aparte de los que se tragó, empezó a morirse la gente. Se empezaron a morir y 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 a morir por todos lados. Porque en vez de arrepentirse por lo que estaban viendo, ¿qué estaban diciendo? Vamos a hablar mal. Vamos a seguir hablando mal de Moisés y de Aarón. Ahorita tú podrías salir de esta predicación y decir: ese pastor no sabe nada. Ese pastor, ¿cómo que estamos pecando? ¿Pecando de qué? ¿Acaso yo estoy vendiendo droga o matando gente? No. Pero de que pecas, pecas. Todos pecamos. Por eso todos necesitamos a Dios. Te peleas con alguien, defraudas a alguien, haces cosas que no tenías que hacer, haces tratos con los que no tenías que hacer trato, y te la vas llevando. Te digo, con aquellos de allá, los malos, no hagas tratos, de preferencia. Y si los tienes que hacer es porque estás ahí, nada más. A mí me impresiona que cobran la luz, cobran el agua, págala. De ahí Dios te provee también. No es el mejor lugar. Te digo, si Dios te dijera hoy: ¿quieres que acabe con todo eso? Pues voy a acabar con el mercado. ¿Tú qué le dirías? ¿Sí o no? Voy a acabar con todo lo que es comercio ambulante. Todo. Papás han vivido de eso, del comercio, 40 años, 45 años. Mamá automáticamente perdería su negocio.
Pero yo le digo a Dios, Señor, lo que tenga que pasar. Ya tengo a Dios en mi corazón y estoy orando para que más tengan. Y estoy hablando para que más tengan a Jesús en su corazón. Ese es el camino. Jesús. Amén. Vamos por lo último. Ya me dilaté. 47. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó, ¿qué? La mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,000, ¿qué? 600. 14,700. Sin los muertos por la rebelión de Coré, 14,700, no, 14,950. Fueron los 150 más. Pastor, ¿eso nos va a pasar en Acapulco? No lo sé, pero de que Él no trae, no, Acapulco como ciudad, que andemos de buenas con Dios, está complicado nuestra situación. Está complicado porque tendríamos que buscar a más de Dios. Pero a veces nos entra la flojera. Es que en mi casa. Dios los llamó a liderear y decimos, no, que lidere otro. Que nos preparemos, que se prepare otro. Y luego llegan unos como Coré queriendo que todo sea para ellos. Y esos liderean y emboban al pueblo y los hacen que se vuelvan más pecadores de lo que son. Pero es que él se quiso levantar. Sí, pero pues él se levantó porque ningún otro se quiso levantar. Repito, no estamos así en Acapulco porque somos los más buena gente del mundo. El diablo tomó una generación de jóvenes que sus padres, yo espero estén orando por ellos para que Dios los alcance, porque muchos de ellos no van a llegar ni a sus 40. Desafortunadamente. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Dicen unos, me duele Acapulco. Pero a mí me duele que la gente no conozca, que la gente no quiera, o que la gente no se prepare, que la gente no esté lista. Porque siempre se va a necesitar un Aarón para que interceda por los demás. Se va a necesitar un Moisés que escuche la voz de Dios y que esté dispuesto a dirigir. Puedes decir, es que yo no sé mucho. Moisés no sabía mucho, Aarón sí. Cada uno tenía su función. Moisés dirigía, Aarón era sacerdote. Los dos eran hermanos. Cada uno fue formado de forma diferente, pero Dios los usaba a los dos. Yo no sé cómo Dios te ha formado, pero sé que te ha formado con el firme propósito de que tú hagas algo a favor del pueblo de Dios. Amén. Entonces, ni eres un inútil, ni Dios te pasa por desapercibido. Si tú estás en este lugar es porque Dios te quiere preparar